una vez, ya está, ahí. Vale. Pues estamos aquí para grabar este vídeo con con estas pequeñas preguntas, porque, bueno, de ver gente real con su experiencia espiritual y si le puede ayudar a alguien, pues bienvenido sea, que aquí... A ver. No diría que los gurús, pero claro, como tú eres una gran gurú para mí, pues entonces... Yo no soy una gran gurú. Empezamos con las preguntas y lo primero que me interesa muchísimo, ¿qué título le pondrías a tu camino espiritual? Es difícil, es muy difícil. Yo creo que siempre le pondría quizá el sentido de mi vida. Buscar sentido a mi vida, porque yo desde muy pequeña no entendía muy bien qué estaba haciendo aquí y para qué. Entonces, bueno, pues buscar sentido a la vida. Este sería el título. Gran título, ¿eh? Bueno, es que era era el problema principal que yo tenía. No le encontraba ningún sentido, no me gustaba. No es que no me gustara mi vida, no me gustaba el mundo en general. La forma de funcionar, el mundo y todo eso. Entonces no había nada que, aparte de tener mis hijas, que es lo que realmente me llenaba, lo demás me daba todo bastante igual. Hacía de todo, o sea, trabajaba, vivía, o sea, todo normal, hacía lo que se tenía que hacer, pero no le encontraba mucho sentido, la verdad. Entonces, ¿cómo empezó el despertar y esa búsqueda en ti? Bueno, el despertar empezó con un revés muy grande que tuve, un revés importante en mi vida, y bueno, eso todavía hizo que entendiera menos, si cabía, qué estaba pasando y qué estaba haciendo yo aquí. No sabía por qué muy bien. Entonces, bueno, pues como no tenía nadie que me pudiera ayudar, ni la iglesia, no era muy religiosa, pero también intenté hablar con curas y esas cosas, por si acaso me podían explicar por qué pasan cosas tan graves a gente que no hace ningún mal. Bueno, pues empecé a leer libros. Me acuerdo que el primero que me regalaron fue La muerte de un amanecer, de la Elizabeth Kubler-Ross, que la verdad lo dejé ahí porque tampoco me lo quería leer, pero cuando lo cogí es un librito que creo que puede ayudar a muchísima gente. Y en ese momento, pues bueno, quizá fue el primero que me abrió un poco los ojos a otras realidades. Entonces se puede decir que a ti te vino de golpe. Sí, podríamos decir que vino de golpe. Lo que pasa es que yo había tenido muchos avisos. Me habían pasado muchas cosas, pero como yo no quería verlas, pues las quitaba de mi mente, incluso de mi corazón. O sea, no quería saber de nada más allá de lo tangible, porque sí que me habían pasado muchas cosas, ya desde pequeñita. Lo que pasa es que como tenía mucho miedo, porque en la familia esto era como muy mal visto y... ¿Un tabú? Más que un tabú, era terrible. Y entonces, pues nada, pues no... Me lo oculté, ¿no? Todo lo que me pasó. Entonces, claro, con esto que pasó tan importante, pues sí, entonces me abrí poco a poco a otras realidades. Muy bien. Entonces... ¿cuál fue tu primera práctica o terapia o experiencia espiritual? Bueno, lo primero que hice fue yo solita con mis libros, porque entonces no había internet. No, ahora lo tenéis muy fácil, todo lo tenéis en la red, todo el mundo lo explica todo. La IA. La IA, en fin, maravilloso. Pero entonces era o lees, porque si no conoces a alguien que te pueda guiar, pues te lo tienes que hacer solo. ¿De qué año estamos hablando? Del 93, 94. Ha llovido. Entonces, bueno, sí que empecé a leer algún libro que hablaba de guías, que hablaba de energía. Y como yo era tenía la cabeza tan dura, pues lo de la energía lo pude entender. Entonces pensé que algo energético seguramente podría funcionar, porque la energía como no se destruye y esas cosas que dicen, pues por ahí podía entrar. A lo físico. A lo más tangible que yo podía llegar.
en ese momento. Entonces un día estaba en una tienda y vi un pequeñito papel, como una tarjeta de visita, que era de color amarillo y ponía Reiki en unas letras negras. Y me llamó muchísimo la atención, lo cogí, no sé por qué, porque luego lo volví a dejar, luego lo volví a coger, aquello que haces. Y entonces pensé que eso tenía que hacerlo, no sabía qué era, no tenía ni idea, no sabía. Pero bueno, lo cogí y llamé por teléfono, hablé con una señora alemana, hablaba castellano, gracias a Dios. Y entonces pues me dijo que sí, que hacía cursos y tal de Reiki. Y bueno, cogí el tren y me fui a su casa. ¿No preguntaste qué era el Reiki cuando...? No, porque era algo que en teoría tenía que hacer, era un sentir. Era un sentir de que me llamó la atención, me guió bastante desde siempre, sobre toda la vida por mi intuición. Y aunque no sabía qué era, pero yo me lancé y me fui a casa de una señora que no conocía de nada y que nadie conocía y que estaba fuera de Barcelona, yo vivía en Barcelona. Cogí el tren y me fui allí y hice el primer nivel de Reiki. ¿Y cómo fue la experiencia? Uf. La experiencia fue uf. Bueno, pues tuve... Esa misma noche del primer día tuve unas experiencias que no entendía. Tuve unas visiones de unos seres. Tuve una regresión a mi infancia espontánea. Yo no buscaba nada, yo lo que quería era dormir, más bien. Entonces, bueno, no podía dormir por la noche. Estaba, bueno, pues con todo este lío de cosas. No sé si me abrió algo que se ve que estaba muy, muy cerrado y empecé a ver muchísimas cosas. Y entonces, claro, por la mañana pues llamé a esta señora, fui a verla y me dijo que ella no me podía ayudar, que esto no les pasaba a los alumnos de Reiki. Entonces yo me quedé como diciendo, pues sí que soy rara, soy muy rara. Y bueno, seguí el curso hasta terminarlo y seguía sin poder dormir, pasé mucho tiempo, diría que un mes o más de un mes de esta forma. Lo que sí noté también es que todo era como más brillante, lo veía todo mejor, ¿no? Como más nítido, más claro. Y bueno, pues poco a poco me fui acostumbrando a ese nuevo... Despertar se podría decir, porque... Podríamos decir despertar. Yo es que en ese momento no sabía si me había despertado o es que estaba durmiendo, la verdad, porque estaba muy asustada. Porque nadie sabía decirme nada y claro, y en mi familia y mis amigos ni soñarlo. Entonces, pues bueno, pues poco a poco, una chica que hacía el curso también hizo otro curso con esta señora, que me enteré que también le había pasado algo parecido. Pues nos llamábamos todos los días y nos contábamos lo que nos pasaba y una con la otra pues no nos conocíamos de nada, no nos habíamos visto nunca. Pero bueno, por teléfono nos íbamos poniendo un poco al día y así pues poco a poco fui integrando pues toda esta nueva realidad en mi vida que no estaba yo preparada para tener, porque nadie me había dicho que podía pasar. A ti te hicieron un clic, o sea... Sí, ahí fue un mazazo, más bien. Sí. Y bueno, pues eso. Entonces después yo seguía leyendo y seguía practicando. Empecé a meditar por mi cuenta con un libro que me explicaba cómo hacerlo. y me fue muy bien, la verdad. Empecé a meditar de la manera más fácil que me pareció, porque era montar un espacio en tu cabeza y entonces entrar en ese espacio y bueno, era como algo que ya con mi incienso, mi velita, o sea, con todo el ritual y entrar en ese espacio ya me daba como una paz, ¿no? Un alivio de estar en otro lugar, ¿no? En mi lugar sagrado, y eso me ayudó mucho. Y bueno, y después también me compré un libro que se llamaba Canalizar y lo seguí punto por punto. ¡Oh, sorpresa! Canalizaba. Pero claro, luego me di cuenta que todo el mundo canaliza, ¿eh? Lo que pasa es que no lo sabemos. Y bueno, eso. Y después, como no me quedé muy tranquila con este primer nivel de Reiki, hice 3 veces más
El primer nivel. El primer nivel. Con 3 maestros diferentes, que ya fue todo muy diferente, la verdad. Pero bueno, y ahí me quedé durante mucho tiempo. Ya no hice ninguna terapia más de momento, hasta que llegó un punto que tuve que irme de Barcelona por razones familiares, por decirlo así, y me fui a vivir a Menorca. Entonces allí fue todo muy diferente. La verdad es que al llegar allí la misma energía de la isla me sostenía, y conocí a unos cuantos locos y locas como yo, lo cual me fue muy bien porque me ayudaron mucho. Sí. Entonces, a las preguntas que habíamos hecho de los miedos, las transformaciones y demás, entiendo que a tu círculo cercano le costó aceptar o entender este proceso o... No tuve ningún tipo de ayuda, al contrario, o sea, no, me tachaban de loca, me tachaban totalmente de loca, que no sabes lo que haces, que, bueno, en fin, que no, que no tuve ningún tipo de... Entonces lo que hacía era callármelo, o sea, yo seguía con eso sí, la fuerza interna esta que me daba no sé el qué, o no sabía el qué, me hacía seguir adelante. Pero no tuve ningún tipo de... no podía compartirlo. ¿Encontraste alguna resistencia interna que te dijera...? Hombre, resistencia no, un miedo terrible. Un miedo terrible porque, claro, yo no sabía nada. Yo no sabía que podían pasar estas cosas. A ver, nunca había leído un libro de autoayuda, nunca había hecho nada de todo esto. Entonces, para mí todo era nuevo. Entonces, me daba mucho reparo. Pero bueno, como veía que a la larga no pasaba nada, pues yo iba haciendo. ¿Nunca sentiste que te habías equivocado de camino o de dejarlo todo y decir hasta aquí? No, nunca. Nunca sentí que me había equivocado. Porque de alguna forma estos cambios que yo iba sintiendo me daban esperanza. Me daban esperanza de poder ver la vida de otra manera. Y eso me ayudaba a seguir adelante. Al final encontraste el objetivo de tu vida. Al Sí, menos el sentido. Sí, sí. O una parte del sentido. Sí. Muy bien. ¿Y en Menorca encontraste a ese grupo que dices, que hablabas de personas que...? Bueno, en Menorca sí, es que allí hay mucha energía y hay mucha gente, o había mucha gente en ese momento que se dedicaba a hacer terapias, que iban a los lugares de poder sagrados con las piedras talaióticas y todo esto, que tienen una fuerza impresionante. Y bueno, conocí a Agustín, a mi querido Agustín, que tenía una tienda imagínate, en un pueblo de 25.000 habitantes, una tienda esotérica, que yo cuando la vi me quedé como diciendo, ¿y esto qué es? Por Dios. Entonces, claro, yo era una clienta súper asidua y hablaba mucho con él, con su mujer, y también allí hacían una meditación grupal una vez a la semana, y yo me apunté inmediatamente, porque claro, era un grupo de meditación y me iba muy bien todas las semanas, no fallaba nunca. Y por otro lado conocí a unas amigas que hacían cursos y hacían cosas, ellas no, traían gente de fuera, y bueno, una murió, Monse, que la quería muchísimo, y ella pues también me introdujo en este mundillo, ¿no? que por allí es enorme y tienes como un pulpo, tiene muchas variantes. Y bueno, tuve gente muy bonita que me ayudó a comprender según qué cosas me estaban pasando. Y me fue muy bien, la verdad. Ya fue todo más fácil. Fue más fácil, ¿no? Sí, habían pasado 4 años o 5 y esto ya fue bastante más fácil, sí. Ahora mismo, ¿en qué punto dirías que está tu camino espiritual? Bueno, a ver, no sabría decirte si estoy, porque lo tengo tan integrado en mi vida que no
no siento que esté en un camino espiritual. Siento que la vida es espiritual. Entonces no le veo un punto, punto concreto, ¿me entiendes? Entiendo. Pero sí que es verdad que en el día a día intento que mi vida sea espiritual. O sea, es igual lo que esté haciendo. Que esté viendo una serie de Netflix, o que esté barriendo, o que esté yendo a comprar el pan. Bueno, intento ir con la idea de que todo y todos son espirituales. O sea, no hay una gente espiritual y otra que no lo es. No hay una cosa que sea espiritual y otra que no lo es. Para mí todo es espiritual, porque vivir en sí es espíritu, Espiritual. porque somos espíritu. Entonces, ¿cómo lo integras a tu día a día? Lo integro, Lo vives de esa lo vivo manera. desde esa manera, sí. Que quizá desde fuera no se nota, pero es algo muy interno y muy personal, que lo llevas aquí en el corazón y lo sientes así. Y viviendo desde ese día a día espiritual, cuando te pasan cosas, cuando parece que el mundo se desmorona o te viene un problema, ¿cómo lo afrontas? Llevo unos meses así. Por eso te pregunto. Llevo unos meses difíciles, porque bueno, ya mi marido lo operaron y he tenido hay un problema importante, y entonces pues claro, el impacto es grande, y cuando llega ese impacto seguramente me cuesta unos días reaccionar, la verdad. No soy autómata, ¿eh? No soy autómata, y entonces lo primero es dejar fluir esa rabia o ese momento de no comprensión y respirarlo mucho, respirarlo muchísimo, estar contigo misma, estar ahí comprendiendo que ya nunca más será como era antes todo. Y bueno, y también después de este primer impacto, pues me apoyo en la gente que quiero, en mi grupo de meditación, en mis queridas colegas que me miman y que me cuidan, del otro grupo, y que son mujeres maravillosas todas. Y bueno, pues cuando yo no he podido hacer algo me han ayudado, y cuando yo he estado triste pues me han ayudado, y bueno, y eso ayuda muchísimo. A sobrellevarlo todo. Sí, yo se lo aconsejo a todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo que se haga un grupo, un grupo de mujeres o de hombres, o de mujeres y hombres, da igual, pero que tenga los mismos intereses, que se dediquen a estudiarse a ellas mismas, que en esos grupos sean sagrado lo que se habla, y que se pueda hablar de todo, y eso no tiene precio. No. No tiene precio. Comparto. Sí. Entonces, ya como reflexión final, ¿qué descubriste de ti misma en este proceso que no esperabas? Es que lo que pasa es que yo no esperaba nada. Lo único que quería era buscar un sentido a la vida, y eso es muy grande. ¿Lo has logrado? ¿O lo estás logrando? Sí, estoy en ello. Sí, hay cosas que no me gustan todavía, cosas incluso de mí que no me gustan, es mi sombra, pero cuando la veo soy consciente de que la tengo, y soy consciente de que todo el mundo la tiene, y eso también me ayuda a ser más empática con todos, ¿no? ¿La aceptas, la sombra? Sí, la acepto totalmente, porque forma parte de mí. Y esa sombra, sin esa sombra no habría la luz que soy. Y entonces, claro, ya no sería yo. Sería, Te faltaría una no sé parte. qué, pero no sería yo. Me faltaría una parte importante, sí, porque la sombra hace que la luz brille mucho más también. Muy bien. Y si pudieras volver al inicio de tu camino, ¿qué te dirías? Me diría que tuviera mucha paciencia, que no tuviera miedo, que en el camino encontraría pues todo lo que he encontrado. A muchas personas maravillosas, a muchos maestros incluso de la cola del pan, o sea, que se giran y te dicen una frase, y en ese momento te despierta, ¡pum!, como si estuvieras viviendo en otro planeta. Y que todo eso ayuda, y que vale la pena.
que aunque sea difícil, aunque te sientes sola en muchos momentos, aunque no evita que tengas tus problemas, porque eso ni es bueno tampoco pensar que te lo va a evitar, porque estamos aquí para aprender y para compartir y para, yo qué sé, para poder experimentar todo tipo de cosas. Y entonces, claro, cuando ya esto lo sabes, es fácil poder seguir adelante. Y bueno, le diría que no se preocupara, que todo se lo diría bien a mi niña y que todo es maravilloso, la verdad. Por malo que sea el camino, siempre puedes encontrar algún punto de luz. ¿Le evitarías algo? ¿De decirle esto no lo hagas o dejarías que...? Sí, le diría que no tuviera tanta soberbia al principio. Le diría, no creas que lo sabes todo, porque con el tiempo vas a ver que muchas cosas que las tienes muy claras en tu cabecita, cuando te cortas la cabeza y sientes con el corazón, pues todo eso ya no sirve. Y entonces, bueno, es esa soberbia que tenemos, ese ego, ¿no? Que aunque no quieras sale. Y cuando estás aprendiendo, crees que lo sabes todo. Y cuando ya sabes un poquito más, te das cuenta de que no sabes nada. Que eso es muy manido y todo el mundo lo dice, pero es auténtico. Y eso. ¿Pero no crees que diciéndoles a lo mejor hubiese cambiado el proceso? No. ¿No? Yo creo que el proceso es el que tenía que ser. Y todo vino cuando tuvo que venir. Porque, bueno, una negacionista como yo no la he encontrado nunca. Bueno, sí, en mi familia. Pero que todos son muy científicos. Pero bueno, por algo será. Luego te enteras de que habías tenido una abuela que no conociste, que también sanaba a las personas. Y bueno, entonces tiras para atrás, haces constelaciones familiares y vas mirando y dices, bueno, pues vale. Empieza a cuadrar más. Empieza a colar un poco más todo esto, porque claro, ¿no? Te sientes como un poco extraterrestre, que todos somos extraterrestres, pero bueno, más todavía. Y ya está, pues que animo a todo el mundo a que siga su camino y que todos son diferentes y que cada uno tiene el suyo propio y que no se miren nunca en el camino de los demás, porque eso te fuerza a hacer cosas que a lo mejor no están en tu camino. Importante. Y ya está. Pues muchísimas gracias, señora Montserrat. Gracias, Sandra. Y ahora le damos aquí.